Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Humberto Leiria, ginecólogo intensivista. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el manejo de la crisis hipertensiva en obstetricia o en la mujer embarazada. Como ustedes pueden ver aquí en esta tabla, que es un reporte de la semana epidemiológica número 25, vemos que las enfermedades hipertensivas nuevamente están a la cabeza de las causas de muerte materna en nuestro país, siendo que se presenta con mayor frecuencia en el Estado de México. Después de las enfermedades hipertensivas del embarazo siguen las hemorragias obstétricas y después de estas sigue la infección por el SARS-CoV-2 o COVID-19. Muy importante recordar que la pandemia no ha terminado, por lo tanto debemos de seguir cuidándonos con las medidas que ya conocemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero es identificar a toda aquella paciente que tiene riesgo de complicaciones. ¿Cómo lo vamos a realizar? Con esta tabla. Esta es una tabla que nosotros vamos a utilizar en las unidades de primer contacto, por ejemplo, en la consulta externa, en los hospitales en el área de piso, o lo podemos hacer en el área de urgencias. Es hacer un triage o un reconocimiento rápido de las pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones. Como cuáles parámetros utilizan estos: la temperatura, la presión arterial sistólica y diastólica, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación, la presencia o no de dolor y los cambios neurológicos. Por ejemplo, en estas gráficas, en estas tablas, ustedes pueden ver que si nosotros comparamos el MIUS con el resto de tanto de datos como de otras escalas que se utilizan en manera general en la práctica diaria, vemos que tiene un buen criterio, por así decirlo, para identificar a las pacientes que van a ingresar a las unidades de cuidados intensivos. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar o qué pacientes son las de mayor riesgo? Pues las que tienen un dato en color rojo o que tengan dos datos en color amarillo con o sin uno rojo. Podemos ver la sensibilidad que tiene, una sensibilidad del 51% si solamente tiene un dato en color rojo, o 61.4% si tienes dos amarillos y uno rojo. También la especificidad va a ser más alta si solamente tenemos un dato en color rojo y va a disminuir un poco cuando tenemos dos amarillos o uno rojo. Pero su valor predictivo negativo puede rondar hasta el 99.9% y un valor predictivo positivo de 1.57, solamente 1.5, perdón, solamente con un dato en color rojo. Ahora bien, nosotros ya identificamos a la paciente. Una vez que la identificamos, la canalizamos a la mejor área donde la podamos atender. Por ejemplo, en este caso, al área de choque, en una unidad de urgencias en el hospital donde trabajo, que es el Hospital de la Mujer y MIEM en Toluca. Por ejemplo, en esta paciente, pues ya iniciamos lo primero, que es la monitorización tanto de la paciente como del bebé. Aquí podemos ver la frecuencia cardíaca de 148, que tiene algunos ascensos y un poco de actividad en el útero. Pero si se dan cuenta, nosotros volvemos a corroborar la presión arterial y ya se encuentra en 184, 112 milímetros de mercurio con una media de 131. Aquí es donde nosotros empezamos el interrogatorio directo si la paciente está en condiciones. El hecho de que nos refiera si tiene dolores de cabeza, si ve lucecitas, zumbido en los oídos o que haya perdido la vista. Esos son datos muy importantes que ahorita vamos a mencionar. No solamente es el interrogatorio ni la exploración física con los reflejos osteotendinosos o los respuestas a estímulos dolorosos, etcétera, sino también el uso de los ultrasonidos. Actualmente es recomendado que para hacer una evaluación utilicemos métodos que sean de fácil acceso, que sean altamente reproducibles y que sean lo menos invasivos y que no requieran una curva de aprendizaje muy grande. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es una valoración de las vainas del nervio óptico de la paciente y del Doppler de la arteria oftálmica. Ahorita vamos a hablar más a detalle de eso. ¿Qué cambios va a tener esta paciente que ya está ante una crisis hipertensiva? Pues bueno, va a aumentar el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Esto va a ocasionar dos cosas. Primero, vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a ser a nivel sistémico y va a echar a desencadenar los mecanismos de autorregulación para mantener esa adecuada perfusión a todos los órganos. Otra de las causas que vamos a tener después del aumento o la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues va a ser el aumento del estrés oxidativo, la formación del peroxinitrito
con la consecuente disminución del óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico es un potente vasodilatador de forma endógena. Ahora, ¿qué es lo que va a ocasionar esto? Tenemos ya la vasoconstricción, tenemos el aumento de la presión arterial y esto va a generar un daño endotelial. Este daño endotelial lo que va a ocasionar es que todas estas plaquetas que están en la circulación se agreguen o tapen ese defecto. Entonces, entre más daño endotelial tengamos, mayor agregación plaquetaria. Esto que nos va a llevar a que haya un mayor consumo de plaquetas, que disminuyan sus rangos y que aumente la probabilidad de que esa paciente se complique con alguna hemorragia o con una coagulación intravascular diseminada. Ahora bien, estos artículos nos hablan de que vamos a estar ante un caso de emergencia hipertensiva cuando ya tenemos daño en un órgano blanco. Por ejemplo, el cerebro, cuando tenemos una encefalopatía y en datos de una encefalopatía hipertensiva, como pérdida del estado o disminución del estado de alerta, cuando tenemos acúfenos, fosfenos, cuando tenemos cefalea o que tienen cefalea las pacientes. En las pacientes con preeclampsia con datos de severidad o síndrome de HELLP también se consideran como emergencias hipertensivas, aunque recordemos que el síndrome de HELLP, el 15% de los casos se pueden acompañar sin aumento de la presión arterial. O también cuando tenemos pacientes con lesiones a nivel de la aorta. Retina, cuando tenemos datos de retinopatía, alteraciones a nivel renal, por ejemplo, en la paciente embarazada se considera como una alteración renal cuando aumenta la creatinina por arriba de 1.1 miligramos por decilitro, o que esa paciente va a empezar con oliguria con un flujo urinario menor a 30 mililitros por kilo por hora. Otro de los datos que también vamos a tener es la microangiopatía trombótica, como ya les había comentado, que esto se debe a la agregación plaquetaria secundaria al daño endotelial que vamos a tener en las arterias, y también la presencia de daño a nivel cardíaco o el edema agudo de pulmón, que este se puede deber por dos situaciones. Número uno, por el mismo estado hipertensivo en el cual se encuentra la paciente, el daño endotelial, que ese daño endotelial lo que va a ocasionar es que también se lesione el glicocálix, y esto va a permitir la fuga de líquido intravascular hacia el extravascular. Y esto va a formar el edema. Pero también hay otro motivo. Cuando nosotros utilizamos cargas excesivas de líquido por vía intravenosa. Recordemos que esa solución intravenosa que nosotros vamos a administrar, el 70% se va a ir a un tercer espacio y el 30% va a quedar en los vasos. Por eso es muy importante recordar que la vasoconstricción o el vasoespasmo que tiene la paciente no se rompe con líquidos. De ahí en fuera, el tratamiento de la preeclampsia con líquidos ya no se debe de utilizar y cada vez más va en desuso, afortunadamente. Ahora bien, lo que mencionábamos, ya sabemos algunos de los cambios que va a tener la paciente, cómo la vamos a explorar, ya hicimos el interrogatorio, ya revisamos los reflejos osteotendinosos, ahora vamos a echar mano del ultrasonido. Esta es una imagen de un ultrasonido de pulmón. Nosotros utilizamos un transductor convexo y ustedes pueden ver aquí pues, los tejidos blandos, esta imagen anecoica con una sombra posterior que corresponde a una costilla. Y todo esto que va a estar aquí entre costilla y costilla va a ser el parénquima del pulmón. Ustedes se dan cuenta que aquí esta imagen hiperecoica que encontramos corresponde a la pleura visceral. Y de esta pleura visceral, si ustedes pueden observar, se van a dar cuenta que hay unas imágenes hiperecoicas, como si fueran colas de cometa o las luces de un antro. Y esto nos está hablando o es un dato de un edema agudo de pulmón. No hay que esperar a que la paciente empiece con el esputo asalmonado o que empiece con desaturación para que nosotros hagamos un diagnóstico de un edema agudo de pulmón. Siempre la identificación temprana y mejor aún la prevención va a ser lo mejor. Aquí nosotros estamos viendo un fondo de ojo para los grados de retinopatía, que en esto, por ejemplo, puede haber una dilatación de la mácula y, por ejemplo, podemos ver aquí que ya esta paciente ya tiene datos de una hemorragia, por ejemplo, los infiltrados algodonosos aquí en el ojo o, por ejemplo, estos hilos de plata. Lo que les había mencionado, una vez que nosotros monitorizamos, pues es ahora donde debemos de tener a la paciente con dos vías periféricas permeables, vigilancia de la vía aérea y la toma de muestras de sangre. Súper importante que dentro de las tomas de muestra de sangre, los estudios que debemos de tomar, pues es una biometría hemática para ver los niveles de hemoglobina, de plaquetas. Lo que también tenemos que vigilar son los tiempos de coagulación, incluidos los niveles de fibrinógeno, ya que recordemos que la preeclampsia es un factor de riesgo para hemorragia obstétrica y
Este va a aumentar si los niveles de fibrinógeno están por debajo de 300. Otro de los estudios de laboratorio pues son las pruebas de funcionamiento hepático y pruebas de funcionamiento renal para ver que no tengamos un daño en alguno de estos niveles, por ejemplo, el aumento de la creatinina sérica o el aumento de las transaminasas a más de 70 unidades. En este caso, nosotros también pedimos un frotis de sangre periférica. Como ya habíamos mencionado, puede haber un aumento en el riesgo de hemólisis y esto es lo que nosotros vamos a observar en el frotis de sangre periférica, la presencia de esquistocitos o fragmentos de los glóbulos rojos, como el ejemplo que les daba. Están las agregaciones de las plaquetas, como si fuera un tallador de queso, y por ahí están pasando los glóbulos rojos, y eso va a aumentar que estos se vayan destruyendo. Y eso es lo que nosotros debemos de encontrar en un frotis de sangre periférica. Ahora bien, como les había mencionado, el feto como paciente es súper importante tenerlo bien monitorizado. La frecuencia cardíaca puede haber alteraciones, sobre todo si es una paciente que presenta crisis convulsiva o eclampsia. Una vez que la paciente empieza con la crisis convulsiva, pues obviamente sus niveles de frecuencia respiratoria, de saturación de oxígeno van a empezar a bajar. Y esto lo va a ver también el bebé, como por ejemplo con una disminución de la variabilidad en su frecuencia cardíaca, la ausencia de ascensos. Afortunadamente no tenemos descensos, pero todos esos son datos que se van a presentar durante la crisis convulsiva y unos minutos después de la crisis convulsiva. Por eso es muy importante que aunque nosotros vemos un trazo como este, no querramos interrumpir rápido el embarazo, ya que si nosotros mejoramos las condiciones de la mamá, pues entonces también vamos a mejorar las condiciones del bebé dentro de ese útero. Pero, por ejemplo, lo que les mencionaba, aquí en este caso, pues esta paciente ya empezó con policistolia, ya aumentó las contracciones uterinas en frecuencia y eso tengan mucho cuidado porque puede ser que estemos ante un caso de un desprendimiento prematuro de placenta normo incerta, ya sea uno por el aumento abrupto de la presión arterial o número dos por el uso excesivo de los antihipertensivos. Por eso es muy importante recordar que si nosotros llegamos a la meta de presiones arteriales por debajo de 160-110, hasta ahí llega el tratamiento. Y que no debemos utilizar este tipo de tratamientos cuando la presión arterial no está a ese rango, porque desafortunadamente hemos visto que llega la paciente con 150-100, se les administran estos medicamentos y súbitamente baja la presión arterial, teniendo como consecuencia este tipo de problemas. Ahora bien, lo que habíamos mencionado, ¿cuáles son los datos neurológicos que vamos a tener? Pues la cefalea, que es la que se presenta en el 65% de las pacientes, acúfenos, fosfenos, ceguera, que esa ceguera, como ya les había mencionado, va a ser abrupta y se va a recuperar pronto por la paciente. Pero hay otras causas que van a tener cefalea o con este tipo de síntomas. Hablando en el caso específico de la cefalea, pues nosotros vamos a tener que, por ejemplo, los síndromes de revascularización carotídea, las disautonomías, el feocromocitoma, pacientes con migraña, pues van a tener este síntoma. Pero, por ejemplo, cuando nosotros ocasionamos una vasodilatación, como por ejemplo vamos a tocar el tema del difedipino, esa dilatación de las arterias va a estimular estas fibras nerviosas que van a viajar hacia el ganglio trigeminal, perdón, y posteriormente va a viajar hacia el núcleo caudado trigeminal que va a desencadenar el estímulo doloroso de las pacientes. Pero hay otras complicaciones que se presentan que no son solamente la preeclampsia o la eclampsia, sino que podemos estar ante un PRES o un síndrome de encefalopatía posterior reversible. ¿Qué quiere decir esto? En la parte posterior del cerebro vamos a ver que no tenemos tanta cantidad de sistema nervioso simpático, que este sistema simpático se va a encargar de la vasoconstricción, de mantener un tono más cerrado de las arterias en comparación con el parasimpático, que si ustedes recuerdan, el sistema nervioso parasimpático va a ocasionar vasodilatación. ¿Cuál es la importancia de esto? Como ya he mencionado, necesitamos que ante una crisis hipertensiva ese vaso se empiece a cerrar para que asegure una buena cantidad de aporte sanguíneo hacia esta zona del cerebro. Desafortunadamente, como no tenemos tanto sistema nervioso simpático, pues aumentamos la posibilidad de que este reflejo se pierda y que aumenten las complicaciones, como por ejemplo las hemorragias. Ahora bien, recordemos también, muy importante, que la mayoría de los casos de una eclampsia no se van a acompañar con una cefalea.
¿de acuerdo? Porque a veces pensamos que el simple hecho de tener cefalea es un criterio o nos está avisando de que ese paciente va a convulsionar, pero no es así siempre. ¿De acuerdo? De hecho, está indicado en una paciente que llega con cefalea darle 1 gramo de paracetamol. Si disminuye la intensidad del dolor o se le quita la cefalea, pues entonces no es un criterio de severidad. Tendríamos que indagar otra causa. Pero si a pesar de que nosotros damos un tratamiento con el paracetamol y la cefalea no se quita, pues entonces sí vamos a tener que estar pensando en que esa cefalea ya va a ser del sistema nervioso central y va a ser una complicación de la hipertensión. Ahora bien, ya sabemos que es muy importante el estado neurológico de nuestras pacientes, sobre todo este tipo de pacientes que llegan con presiones arteriales de 171, 104, que ya está teniendo pérdida del estado de alerta. Antes de que se llegue a complicar, nosotros, o antes de iniciar otro tipo de tratamientos, y también para que nosotros podamos utilizar otro tipo de maniobras para proteger el cerebro de las pacientes, debemos de saber o de identificar cuánto tiene de presión arterial de presión intracraneal la paciente. Recordemos que el cráneo pues no se va a ampliar ni va a disminuir de su tamaño. Y que dentro de ese cerebro vamos a tener 3 componentes, que va a ser el cerebro, dentro de ese cráneo va a haber 3 componentes. El cerebro, el líquido cefalorraquídeo y volumen sanguíneo. Cuando alguno de estos aumenta, entonces los otros tienen que empezar a disminuir. Si nosotros pudiéramos quitar una parte de ese cráneo, pues por más que aumente, esa presión se va a mantener controlada. En este caso, la vaina del nervio óptico, por estar cubierta de meninges, me va a decir cuánto tiene de presión arterial aquí la paciente dentro de su cabeza, cómo está la presión intracraneal. Esto lo vamos a saber haciendo una medición del diámetro, de la vaina del nervio óptico, con 2 marcadores. El primero, vamos a posicionar el caliper por detrás del globo ocular y al llegar a los 3 milímetros, ahí vamos a poner la primera marca. Después vamos a tomar una segunda medida que va a atravesar toda la vaina del nervio óptico de lado a lado, pasando por esa primera marca que hicimos a los 3 milímetros, y eso nos va a dar el diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces, a mayor grosor de la vaina del nervio óptico, a mayor diámetro, mayor va a ser la presión intracraneal. El punto de corte hasta ahorita pues son 5 milímetros. En algunos les ponen 5.8 o 5.6. Pero con 5 milímetros podemos decir que la presión intracraneal cuando menos es de 20 milímetros de mercurio. Una presión arterial, una presión intracraneal por arriba de los 20 milímetros de mercurio, pues ya va a empezar a tener repercusiones neurológicas. Recordemos, si aumenta la presión, por ejemplo, del cerebro, pues entonces tiene que disminuir tanto el flujo sanguíneo como el líquido cefalorraquídeo. Pero va a llegar un momento en que ese cerebro ya va a seguir creciendo y va a empezar a salir. O sea, tiene mayor riesgo de tener una herniación. Caso contrario, si ante una crisis como esta no se controla la presión, pues puede que tengamos una complicación que es la hemorragia, el evento vascular cerebral tipo hemorrágico, y esto pues vamos a tener salida de sangre y eso va a ocasionar que aumente más la presión arterial. Ahora bien, hay otros estudios que también nos apoyan para el diagnóstico y el seguimiento de este tipo de pacientes. En este caso, el índice de pulsatilidad de la arteria oftálmica, como lo demuestran en estos artículos, me va a hacer una predicción de qué pacientes tienen mayor riesgo de desencadenar preeclampsia. Por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente que hacemos un Doppler de la arteria oftálmica, como en la imagen que tenemos de este lado, es una paciente que tuvimos más bien en la terapia intensiva, con un estado hipertensivo del embarazo, una preeclampsia con criterios de severidad. Nosotros hicimos esta medición con un flujo Doppler de la arteria oftálmica y vamos a tener esta imagen. Vamos a tener el primer pico sistólico, segundo pico sistólico y por último la diástole. ¿En qué consiste este índice? Pues entonces vamos a tener que tomar la medida de forma manual del segundo pico sistólico, de aquí de la arteria oftálmica, y a este le vamos a dividir el primer pico sistólico. Ahora bien, si nosotros hacemos la división
Y, por ejemplo, en el caso de que nuestra paciente tenga 36 semanas aproximadamente, de 35 a 36 semanas de embarazo, y tiene un índice medio de 1.8, quiere decir que esa paciente en 3 semanas puede desencadenar preeclampsia. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes ya con un embarazo más avanzado y que esté por arriba de 0.8, pues entonces tiene mayor riesgo la paciente de tener preeclampsia. Es algo muy importante, son estudios que acaban de salir y pues que necesitamos mayor investigación en estos, no solamente para hacer la predicción, sino también que nos puedan decir pues el estado de ese cerebro, de la presión, y así por nosotros poder ajustar el tratamiento de acuerdo a estos cambios hemodinámicos que tenga nuestra paciente embarazada. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta que tenemos una barrera hematoencefálica también conformada por el vaso, las células endoteliales del vaso, los pericitos, los astrocitos y las uniones estrechas. Esto es muy importante. Bueno, también tenemos reportado receptores de aquaporinas, sobre todo la aquaporina 4. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que habíamos mencionado, si nosotros destruimos esta barrera hematoencefálica, ya no va a cumplir con su función. Entonces, lo que va a ocasionar es que el líquido que está dentro de este vaso se va a fugar hacia el tejido cerebral. Ese tejido cerebral, al estar muy edematizado, va a ocasionar que ese líquido viaje hacia las neuronas, entre a la neurona y va a generar apoptosis, originando con esto pues daño neurológico probablemente irreversible y aumentando el riesgo de isquemia y hasta de necrosis. Por eso es muy importante que nosotros evitemos ese daño endotelial siendo mesurados con el aporte de líquidos y controlando los niveles de presión arterial. Esto se va a ver modificado por los diámetros del vaso por algunos mecanismos como un mecanismo miogénico, neurogénico, endotelial y metabólico. Recordemos que estos vasos van a responder a varias sustancias, por ejemplo el CO2, la acetilcolina, el óxido nítrico, que estos van a ser vasodilatadores, ¿de acuerdo? Como lo vemos aquí, a mayor cantidad de CO2, mayor dilatación. Como por ejemplo las pacientes embarazadas van a tener una concentración baja de CO2 por sus cambios fisiológicos del embarazo y también por un aumento en el pH, que eso también va a ser una regulación de estos mecanismos adaptativos de las arterias cerebrales. Ahora bien, aquí tenemos representada en esta gráfica la presión de perfusión cerebral y la cantidad de sangre que va a llegar al cerebro, que normalmente son 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tenemos una paciente con una presión de perfusión cerebral aproximadamente de 70 milímetros de mercurio, pues vamos a considerarla como normal, ¿no? De 70 a 100 aproximadamente. ¿Qué pasa si esa paciente experimenta un aumento abrupto de la presión arterial o un aumento abrupto de esa presión de perfusión cerebral? Pues entonces sus vasos se van a tener que adaptar, como ya lo habíamos mencionado. Ante una crisis hipertensiva, las arterias cerebrales se van a cerrar, van a ocasionar una vasoconstricción para asegurar un adecuado aporte de flujo de sangre. Pero cuando tenemos una paciente con una enfermedad crónica de hipertensión arterial, este mecanismo de regulación, pues por así decirlo, ya está acostumbrado, entonces va a irse hacia la derecha. Entonces, estas pacientes pueden tener niveles de presión arterial más elevados sin tener los cambios de afección neurológica, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando este sistema de autorregulación, que ya habíamos hablado que es por mecanismos homogénicos, etcétera, qué pasa si este mecanismo de autorregulación se ve superado? Pues entonces vamos a tener una vasodilatación y una lesión endotelial, que como ya hemos estado comentando durante la charla, esta lesión endotelial lo que va a ocasionar es fuga de líquido, ocasionando un edema vasogénico, que es la principal causa de una encefalopatía hipertensiva. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente con una presión intracraneal de 24 milímetros de mercurio, tomada con base a un diámetro de vaina del nervio óptico, y su presión arterial media está en 137 milímetros de mercurio, para conocer la presión de perfusión cerebral, vamos a restarle la presión arterial media, la presión intracraneal, y nos va a dar 113 milímetros de mercurio. Si la paciente
no estaba acostumbrada, o más bien ella estaba entre un rango de 70 a 100 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral, un aumento súbito, por mínimo que sea, puede inclusive vencer este mecanismo de autorregulación y generar los cambios del edema cerebral de origen vasogénico. Va a haber esa lesión endotelial con sus complicaciones. Por eso es muy importante recordar que hay pacientes que ustedes podrán decir, es que no tenía la presión arterial tan alta. ¿Por qué de pronto la paciente con 140 o 130, 90 me empezó a convulsionar? Pues por eso, porque la mayoría de esos pacientes no estaban acostumbradas o sus mecanismos de autorregulación no estaban acostumbrados a presiones arteriales o presiones de perfusión cerebral tan elevadas. Y de forma abrupta fueron sobrepasados y desencadenó las complicaciones. Una vez que nosotros ya tenemos identificada la presión arterial, vamos a tener que iniciar el tratamiento. Estos son los principales tratamientos por vía tanto intravenosa como por vía oral para yugular una crisis hipertensiva. Los vamos a iniciar cuando tengan una presión arterial de 160 a 110, no menos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una paciente con 150 a 100, aunque tenga cefalea y le quieren empezar a dar el nifedipino, pues ya saben lo que puede llegar a suceder. Ese fenómeno de adaptación se va a perder. O podemos llegar a disminuir esa presión de perfusión cerebral por debajo de los 60 o disminuir un 20, un 25% de esta presión. Y con esto vamos a ocasionar una hipoperfusión cerebral, isquemia, necrosis y pues una lesión irreversible. Ahora bien, de estos tres, el más utilizado y más recomendado es el labetalol. Por fortuna, en el lugar donde trabajo, en la Clínica Reina Madre, pues sí lo tenemos y responden muy bien las pacientes, no solamente para yugular la crisis, sino para mantener mayor tiempo posible la presión arterial en metas. Recordemos que son 20 miligramos IV lento en 2 minutos y 10 minutos, aunque algunos recomiendan 30 minutos, que sea lo mejor, volver a tomarle la presión arterial. Si la presión sigue en 160, 110, por arriba de este valor, 40. Llegan los 30 minutos, checamos la presión, sigue alta, pues entonces 80 IV durante 2 minutos. Nos esperamos 30. Y si todavía sigue alta, pues entonces ahora sí, vamos a tomar o a empezar la administración de un segundo hipotensor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Tanto el nifedipino como la hidralazina son muy buenos agentes para controlar la presión o para yugular la presión arterial en estas crisis. En este estudio comparativo, ellos lograron identificar que se requieren menos dosis de nifedipino y que el tiempo es más rápido para controlar la crisis hipertensiva en estas pacientes que recibieron nifedipino en comparación con la hidralazina. En cuanto a los efectos adversos, pues solamente cefalea fue más frecuente en el grupo que recibió nifedipino en comparación a hidralazina. Ahora bien, esto me recomendaría usar primero nifedipino, pues solamente por la dosis o la administración, que como va a ser oral, hagan de cuenta que nosotros le damos la cápsula de 10 miligramos, empieza a hacer su efecto aproximadamente a los 30 minutos, y en esos 30 minutos podemos decir, que tiene 160. Pero recordemos que los cambios fisiológicos van a hacer que la velocidad por la cual se va a distribuir ese medicamento o va a empezar a hacer su acción, pues va a cambiar. Entonces, muy probablemente cuando ellos les daban el nifedipino, empezaba a hacer su acción. Llegaban los 30 minutos y apenas iba haciendo el pico, le doy otros 30 miligramos, otros 10 miligramos de nifedipino y ahora sí, vamos a hacer una sinergia entre estos dos. Aumenta la curva, disminuye la presión arterial y como están haciendo apenas su efecto, su pico, entonces ese efecto se va a prolongar. Por lo tanto, ellos recomiendan pues solamente el nifedipino sobre la hidralazina por esta causa, ya que el nifedipino va a tardar más en establecer su concentración máxima o su inicio de acción y lo va a mantener por más tiempo en comparación con la hidralazina, ya que la hidralazina será un medicamento por vía intravenoso. Sí va a disminuir más rápido la presión arterial y puede requerir más dosis del medicamento debido a que pasa muy rápido su efecto. Entonces,
Por ejemplo, optamos por el nifedipino, ya le dimos la betalol, vamos por nifedipino, le damos primero 10 miligramos por vía oral, nos esperamos 30 minutos, aunque aquí el Colegio Americano de Ginecología recomienda 20. Vamos a darle una dosis de 20 miligramos si no controlamos la presión arterial o no la mantenemos en metas. Nos esperamos otros 30 minutos, sigue con la presión arterial, pues le vamos a dar otra dosis de 20 miligramos por vía oral al paciente. 30 minutos, sigue hipertensa, pues entonces ahora sí nos brincamos a la hipertensión, de acuerdo con este efecto que vamos a tener. Otra consideración, la taquicardia, principalmente con el nifedipino. Como les habíamos mencionado, uno de los cambios o que actualmente nos dicen es utiliza el que con el que tengas más experiencia, pero actualmente también nos dicen vamos a estudiar los cambios hemodinámicos de la paciente, ya que si tenemos una paciente con taquicardia, hipertensión y taquicardia, y yo le doy nifedipina, pues esa taquicardia va a aumentar. Probablemente esas pacientes serán más beneficiadas con el uso de la betalol. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las metas para la reducción de la presión arterial? En este estudio nos menciona que las metas, por ejemplo, para pacientes con datos de encefalopatía hipertensiva o que tienen riesgo a un EBC hemorrágico, sería mantener una presión arterial entre 130 y 180 milímetros de mercurio. Si la paciente ya tiene datos de una afección a nivel aórtico, por ejemplo, que se esté haciendo una disección de un aneurisma de la aorta, pues entonces aquí sí está indicado disminuir súbitamente la presión arterial sistólica por abajo de 120 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para evitar que se siga haciendo la disección o que se pueda romper. En las pacientes que tienen datos de un EBC isquémico, que también es una de las complicaciones, vamos a tener que reducir un 15% la presión arterial media y, sobre todo, si son candidatos a trombolisis, mantener una presión arterial sistólica por abajo de 180. En cuanto al riñón, nosotros tenemos que estar vigilando todos estos parámetros que ya les mencioné y con ellos, si nosotros tenemos esta paciente, vamos a mantener una meta de presión arterial media, una disminución del 20 al 25 milímetros de mercurio. Y en cuanto a problemas cardíacos, pues también lo ideal es mantener una presión arterial por debajo de 180 milímetros de mercurio o una presión arterial media, disminuirla un 25% con el que estamos iniciando. De acuerdo, algunos artículos mencionan que tenemos hasta 24 horas, de 5 a 7 días para controlar la presión arterial. Pero no olvidemos que nuestra paciente obstétrica, pues lo ideal es mantener la presión arterial por debajo de 160, 110 milímetros de mercurio. Ahora bien, tenemos aquí que ya estamos controlando la presión arterial, pero si nuestra paciente tiene datos de que va a convulsionar o que tiene riesgo, por ejemplo, ya una vez catalogada como una preeclampsia con criterios de severidad, hasta la fecha, lo ideal o lo más indicado y recomendado por todas las guías es iniciarle una infusión o un tratamiento con sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio hay varios esquemas, tanto por vía intravenosa como por vía parenteral, con 10 gramos de magnesio intramuscular, 5 en cada nalga, que es la vía más utilizada, y repitiendo la dosis de 5 gramos cada 4 horas. La mayor problema que tenemos con esa vía de administración es que no podamos controlar ni mantener los niveles séricos de magnesio para las metas terapéuticas. Ahora bien, las cargas de sulfato de magnesio cuando ya tenemos una vía periférica son de 4 a 6 gramos por vía intravenosa en un lapso de 15 a 30 minutos. Una vez que nosotros damos este tratamiento o esta primer bolo, vamos a tener que mantener una infusión de 1 a 2 gramos por hora de sulfato de magnesio. ¿Qué es lo que hemos visto? Como por ejemplo con algunos de estos artículos que vienen en la parte inferior de la pantalla, es que si nosotros exponemos a la paciente a una infusión de 1 gramo por hora, muy difícilmente vamos a alcanzar la meta terapéutica que nos recomienda el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que es por arriba de 4.8 miligramos por decilitro. Y esto lo vamos a encontrar principalmente en pacientes que tienen problemas de obesidad. Entonces, lo más recomendado es mantener una infusión de 2 gramos por hora por vía intravenosa, y con esto sí vamos a asegurar que se va a cumplir con esa meta terapéutica de mantener los niveles de magnesio sérico de 4.8 a 9.7 miligramos por decilitro. Ahora bien, ¿qué es lo que también hemos visto?
que el número necesario a tratar de con el sulfato de magnesio para prevenir una sola crisis convulsiva es de 71 hasta 102 pacientes. O sea, a 102 pacientes les tengo que poner sulfato de magnesio para que a una sola le pueda prevenir una crisis convulsiva. Entonces, si la paciente ya está en metas, ¿qué probabilidad tiene de que la paciente vuelva convulsione? Un 0.6%. ¿Qué riesgo hay de que la paciente convulsione si no le pongo el sulfato de magnesio a una dosis o a un mantenimiento o con una meta de 4.8 a 9.7 miligramos por decilitro? Pues tiene 2% de riesgo de que ella pueda convulsionar. Es por eso que se ha vuelto un poco, ¿cómo decirlo? Se ha estado debatiendo mucho sobre este uso, sobre todo para continuar con la infusión de sulfato de magnesio, ya que si nosotros tomamos esto en consideración, pues la preeclampsia es un cambio o es una patología secundaria del embarazo. Una vez que termine el embarazo y que extraemos la placenta, pues prácticamente ya no sería recomendado continuar con la infusión de sulfato de magnesio, aunque en algunos estudios han utilizado esquemas acortados de 6 horas, 12 horas, pero todavía las guías internacionales pues, nos siguen recomendando de 24 a 48 horas, que es cuando hay mayor riesgo de que la paciente pueda tener una crisis convulsiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos o cómo va a ser su acción el sulfato de magnesio para prevenir todos estos, más bien para prevenir la eclampsia o que la paciente convulsione? Primero, pues va a disminuir el edema. Algo muy importante, ¿por qué? Porque va a mantener la integridad de la barrera hematoencefálica y va a mantener las uniones estrechas. Súper importante, que yo creo que esto sería como que lo más rescatable del mecanismo de acción del sulfato de magnesio. Hay otros, este es nuevo, que funciona como un antiinflamatorio, el sulfato de magnesio, al disminuir la secreción de TNF-alfa y de interleucina 6 en la microglia, y que también disminuye los niveles de N-metil de aspartato. Recordemos que esta sustancia lo que va a ocasionar es que se faciliten los impulsos para desencadenar una crisis convulsiva y también va a ocasionar que se internalicen los receptores de GABA con la consecuente, que se siga estimulando y que no haya alguien que inhiba, como por ejemplo el cloro, una vez que se activan los receptores del GABA, que inhibe este impulso y que se evite que continúen las crisis convulsivas. Esto también sería ¿cómo se llama? Un mecanismo de acción muy importante del sulfato de magnesio. Pero uno de los efectos principales es ser antagonista de los canales de calcio. Recordemos que el calcio pues, es el que se va a encargar también de que haya una vasoconstricción. Entonces se piensa que el sulfato de magnesio muy probablemente no va a tener un efecto vasodilatador a nivel del sistema nervioso central, ya que sería paradójico. ¿Por qué? Por lo que les habíamos mencionado. Esta autorregulación, lo que necesitamos es que al aumentar la presión, se contraigan las arterias. ¿Qué pasa si yo le doy magnesio y que ocasione que rompe el espasmo a nivel del sistema nervioso central? Se abre la arteria, se daña el endotelio y aumenta la posibilidad de que aumente la presión intracraneal y con ello los daños neurológicos que podrían ser irreversibles. ¿Esto cómo se explica? Hay un estudio que compara el nimodipino, que sí tiene una acción a nivel del sistema nervioso central, lo comparan con el sulfato de magnesio. ¿Qué vieron ellos? Que el nimodipino sí aumentó hasta 2.6 veces el riesgo de que las pacientes padecieran eclampsia, por lo que les acabamos de comentar. Tenemos la vasoconstricción por la hipertensión, le doy un vasodilatador a nivel del sistema nervioso central, ¿qué es lo que va a ocasionar? Se pierde ese fenómeno adaptativo y va a haber una lesión endotelial con la consecuente fuga de líquido a nivel del sistema nervioso central. Entonces, estos son los principales efectos del sulfato de magnesio. ¿Cuáles serían las dosis terapéuticas? Pues bueno, de 5 a 9, ya lo hemos estado mencionando, miligramos por decilitro. ¿Y qué pasa cuando tenemos niveles más elevados? Pues aquí es donde ya vamos a tener datos de intoxicación, que el primero de ellos va a ser la pérdida de los reflejos osteotendinosos, por eso es muy importante revisarlos antes y durante la administración de sulfato de magnesio. Parálisis respiratoria o va a disminuir la frecuencia respiratoria de los pacientes y ya por último, con concentraciones por arriba de 30, un paro cardíaco. Súper importante recordarles cuando tengamos una paciente con una lesión renal o que los flujos urinarios están bajos,
No es una indicación para suspender el sulfato de magnesio, simplemente es una indicación para que estemos más apegados con nuestro paciente, ¿sale? Que estemos ahí con ella, revisándola y bajando la infusión. En este caso, sí podemos utilizar la carga de 4 o 6 gramos por vía intravenosa durante 15 minutos y bajar la infusión a 1 gramo por hora, que esto sí nos va a ayudar a mantener los rangos del magnesio sérico de 5 a 9. Como ya lo había mencionado anteriormente, pues también es importante saber que la continuación del sulfato de magnesio puede ser con un plan corto de 6 a 12 horas después del parto. Ahora, ¿qué pasa con los cambios celulares cuando ya tenemos datos de una hemólisis o disminución de la cantidad de las plaquetas? Pues el uso de la dexametasona para aumentar la cantidad de los niveles de las plaquetas. El esquema recomendado son 10 miligramos por vía intravenosa cada 12 horas, solamente 2 dosis, y posteriormente al siguiente día 5 miligramos por vía intravenosa por 2 dosis. Recordemos que si la paciente tiene niveles de plaquetas por debajo de 50 y lo vamos a llevar a un procedimiento quirúrgico, sí sería recomendado o tener contemplada la administración de transfusiones de plaquetas, sobre todo si la paciente tiene menos de 30,000 de plaquetas y estamos pensando en atenderle un parto, o si la paciente tiene niveles bajos de plaquetas, o sea, por debajo de 50, algunos dicen que 70, y que tenga hemorragias, ¿de acuerdo? Otro de los tratamientos que no han sido descritos en pacientes obstétricas es el uso de la desmopresina a 0.3 microgramos por kilo de peso. Esta sustancia lo que va a ocasionar es aumentar tanto la cantidad de las plaquetas como su actividad. Es súper importante tener esto en consideración, sobre todo si son pacientes que previamente hayan estado con antiagregantes plaquetarios, como con el uso de estas pacientes con factores de riesgos y que les estamos dando aspirina. Bueno, pues esto es lo que no nos queremos enfrentar nadie, que nosotros ya después de darle todo el tratamiento completo, como marcan las guías, cómo van las pautas, ya le pusimos los antihipertensivos, ya le pusimos el sulfato de magnesio, pero la paciente sigue con presiones arteriales muy elevadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿La operamos o no la operamos? O hasta que la estabilicemos la operamos. Pues bueno, primero lo que tenemos que hacer efectivamente es estabilizarla y buscar una segunda causa de una hipertensión, ya que el 35% de los casos de hipertensión arterial se deben a una hipertensión secundaria. 50% de los pacientes con hipertensión arterial resistente al tratamiento van a tener una hipertensión arterial secundaria y representa del 20 al 40% de todas las emergencias hipertensivas que se presentan en el hospital. O sea, prácticamente sí estamos obligados a, monitorizar, estabilizar y de la mano estar buscando alguna otra causa de un estado hipertensivo en esta paciente embarazada. Como recientemente hemos tenido, y sobre todo aquí en el hospital, hemos tenido muchos casos de síndromes nefróticos que aumentan los niveles de presión arterial, se acompañan de proteinuria de más de 3.5 gramos en 24 horas, aumento de los lípidos, y que pues nos confundimos, ¿no? Tiene proteinuria, tiene hipertensión, es preeclampsia con criterios de seguridad, la de desembarazo. Y pues, lo único que hicimos fue operar un síndrome nefrótico. Muy importante, hacerle la evaluación continua y poder clasificar a nuestros pacientes. Por ejemplo, en este artículo nos recomienda que primero debemos de asegurarnos de que la paciente recibe los antihipertensivos a una dosis máxima, que sí se los esté administrando de forma correcta y descartar el síndrome de bata blanca, que como ustedes ya saben, pues prácticamente ya no se recomienda el uso de las batas en los hospitales, pero las pacientes cuando saben que van a ir a consulta con su médico o con su doctora, o que están ahí ya con las compañeras enfermeras y les van a tomar los signos, esto les genera un estrés y va a hacer que la presión arterial se suba. Ellas abandonan el servicio de urgencias o el hospital, o ya están en su casa, ya están en confianza, y esa presión empieza a disminuir, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a considerar a las pacientes? Pues primero con una hipertensión resistente controlada, cuando ya tenemos que la paciente tiene más de 5 antihipertensivos, incluyendo los antagonistas de los receptores de se me fue la palabra. Se me fue. De los mineralocorticoides, perdón,
Y también que ya están más de los 5 antihipertensivos. Entonces, si nosotros tenemos 5 antihipertensivos, ya sabemos que esa paciente tiene una hipertensión arterial refractaria y vamos a tener que echar mano de otros medicamentos. No olvidemos que la meta en la preeclampsia siempre va a ser, en la preeclampsia con criterios de Severin, vamos a tener presiones arteriales sistólicas por debajo de 60 y de 110, y como aquí nos dicen, vamos a utilizar la betalol, nicardipina y el sulfato de magnesio. Ahora, según tratamientos de segunda línea, pues aquí no nos están mencionando ninguno, pero nosotros debemos de recordar esto. Si nosotros mantenemos controlada a la mamá, vamos a tener controlado al bebé. Por lo tanto, pues necesitamos utilizar otros tratamientos antihipertensivos para que las cifras de presión arterial logren controlarse. De lo contrario, si no está estable la mamá, tampoco lo va a estar el bebé. Ahora, por ejemplo, si la paciente, a pesar de que nosotros ya le dimos el sulfato de magnesio, una de dos, o evitamos las crisis convulsivas o la paciente empieza a convulsionar, vamos a tener que utilizar o administrar 2 gramos de sulfato de magnesio por vía intravenosa, pero como les mencionaba, en ese momento ya tengo que empezar a descartar una causa secundaria, como lo vimos en el ejemplo, con una dilatación de las vainas del nervio óptico. Si están muy amplias, quiere decir que hay otra cosa que está aumentando la presión intracraneal y que por eso puede estar convulsionando a la paciente. Como en ese caso, pues se trató de una hemorragia subaracnoidea, si no mal recuerdo, que hacía que se aumentara mucho la presión arterial y la paciente convulsionara. Otro de los casos, pues también puede ser que administramos 2 gramos de sulfato de magnesio intravenoso, se yugula y responde la paciente, pues hasta ahí la dejamos. Solamente controlar los niveles séricos de magnesio. Pero, por ejemplo, si sigue convulsionando la paciente, a pesar de que estamos en metas terapéuticas, pues el tratamiento de primera línea ante un estatus epiléptico siempre va a ser lorazepam, diazepam o el midazolam. ¿De acuerdo? Ya que no debemos olvidar esto. Si la paciente sigue con las crisis convulsivas, tenemos de 5 minutos hasta máximo, perdón, de 30 minutos hasta máximo 1 hora para yugularle esa crisis convulsiva, ya que el daño neurológico secundario de las crisis convulsivas va a ser irreversible. Por lo tanto, tenemos que utilizar los tratamientos de primera línea y posteriormente ya utilizar los tratamientos anticomerciales de segunda línea, como la fosfenitoína o la famosa, el famoso valproato de magnesio, el fenobarbital. Pero si nosotros estamos ya sea en un hospital de segundo o tercer nivel, o tenemos un anestesiólogo o un intensivista que sea experto en el manejo avanzado de la vía aérea, pues ya tendremos que utilizar otro tipo de medicamentos como el midazolam, el propofol, el tiopental o la ketamina. Antes se utilizaba el coma barbitúrico para los estratos epilépticos refractarios, y lo hacemos también con el tiopental, pero actualmente también se puede utilizar el propofol y tiene una buena respuesta para yugular las crisis convulsivas. La ketamina también, que no nos va a tumbar mucho las resistencias vasculares periféricas, no va a alterar tanto la presión arterial como el propofol. De acuerdo que esto sí puede ocasionar una hipotensión de la paciente. Ahora, en cuanto a la presión arterial, pues nosotros ya le dimos la betalol, ya le dimos hidralazina y el nifedipino. Pues, ¿qué otros tratamientos tenemos? Pues estos son los recomendados, como el nitroprusiato de sodio, la nitroglicerina, el nicardipino o la fentolamina. ¿De acuerdo? Hay las recomendaciones es evitar el uso de diuréticos, sobre todo porque pueden ocasionar malformaciones en el feto, sobre todo si estos son prematuros. ¿Qué otro tipo de eventos nos podemos encontrar? Pues esto, ¿no? Cuando las pacientes están expuestas o son consumidoras de alguna droga, pues en ellas el control de la presión arterial no va a responder tan fácil y si empiezan a convulsionar no se va a poder yugular esa crisis convulsiva solamente con el uso de sulfato de magnesio. En este caso, pues sí ya vamos a tener que utilizar las benzodiazepinas más el uso de la betalol, que será lo más indicado para controlar la crisis hipertensiva. Por último, es muy importante recordar que debemos ser muy pacientes para la atención de este tipo de padecimientos en la mujer embarazada. No corramos, porque a veces todos chocamos en el equipo de respuesta inmediata de obstetricia, ante el código MATER, el código ERIGO, el código dorado, no sé cómo lo mencionan en sus hospitales.
Debemos ser muy pacientes para la administración de los medicamentos, para hacer la selección del medicamento, para hacer nuestra exploración física y darle el tratamiento que le corresponda y que mejor se acople a nuestro paciente. Y súper importante también, primero controlar y después operar. No se vale que metamos a quirófano a las pacientes que estén convulsionando, que sigan con emergencias hipertensivas, porque eso va a aumentar el riesgo de complicaciones, como por ejemplo el riesgo de hemorragia, o si tenemos una paciente que no le hemos controlado la presión arterial y tiene un aumento de la presión arterial, de la presión intracraneal, el utilizar anestésicos por vía espinal, pues también esa es una contraindicación y puede aumentar los riesgos y sobre todo muchas complicaciones en estos pacientes. Sin más, agradezco mucho su atención. Les dejo aquí mi correo electrónico por si tienen alguna duda me la hagan llegar y también mi página de Facebook con Dr. Humberto Alegría. Ahí me pueden encontrar. Vamos a estar subiendo más información, más videos, más cortos en salud. Y ahí me pueden dejar también las preguntas si es que quedó alguna en el público. Gracias.